grandes consecuencias. Un aleteo de una mariposa genera un tifón en el Caribe. Pero para eso hemos de entrar en estado de coherencia. Y para entrar en estado de coherencia tenemos que desnudarnos. Tenemos que ser capaces de entrar en nuestro silencio interior y escuchar el sonido de nuestra alma. Escuchar el sonido del alma de nuestro paciente y resonar con él. Porque entonces entraremos en sintonía y podemos organizar, podemos generar una modificación en esa estructura de forma sutil, sin quererlo hacer, simplemente con un soplo. Bueno, ya está. ¿Preguntas? Sí. Sí, es una pregunta de músico. Dime. Cuando hablabas antes de cómo están relacionadas la afinación, determinadas notas con las vibraciones de la Tierra, del planeta, del cosmos, y cómo una afinación en La produciría un campo energético. ¿Hasta qué punto la afinación, porque la afinación de La, que es 440 Hz actualmente, no ha sido así siempre? Esta evolución ha cambiado y sigue cambiando. Realmente lo que hoy es La, antes era La sostenido. Sí. Claro, cuando decimos la tierra está afinada en Re o está afinada en no sé qué nota, ahora o antes estaba ¿Cuál era el patrón de referencia? Claro, ¿cuál es el patrón de referencia? ¿O eso va cambiando? Claro. La Tierra cambia su patrón de resonancia. El cosmos y... Por ejemplo, hay un patrón de resonancia básico que le llamamos las ondas Schumann, que estas están a 7,85 hercios, estaban, pero ahora dice que están a 11 hercios. Y eso tiene un aspecto de modulación en el espacio-tiempo. Quiere decir que el espacio se reduce y el tiempo también. Por lo tanto, si teníamos un tiempo de 24 horas hace unos años, ahora tenemos un tiempo que tiene 6 horas menos. Eso significa que nuestro día es de 18 horas. Y eso para que lo sepáis. Tenemos poco tiempo. Por lo tanto, tenemos que movernos. O sea, sacarnos ya el sueño de las orejas y ponernos a sintonizarnos. Porque si no nos sintonizamos, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Perdona, eso que acabas de decir, vamos a ver, es que eso es una cosa que todo el mundo comenta. El tiempo ahora dura menos, pasas de un año a otro a toda velocidad. Y tú me estás diciendo que hay algo real en eso. Hay algo físico que esto lo está provocando. Es una aceleración del campo resonante. Cuanto más se acelera, cuanto más se intensifica ese campo resonante, más se modela el espacio-tiempo. Por tanto, toda nuestra interactividad en la experiencia del espacio-tiempo. Porque nosotros somos espacio-tiempo. Nosotros somos tiempo. Y por lo tanto no podemos perder el tiempo, porque si no nos perdemos a nosotros. ¿Qué pasa con las ondas Schumann? Porque esto es importante, que sí que está subiendo y yo no sé si el propio sistema está adaptándose a esta subida, pero es curioso que muchos pacientes imponderables entras y te pide incluso correcciones, ¿no? Yo entiendo que es por parte de esta adaptación, ¿no? Pero tampoco sé si el sistema está programado en esos 7,8 o ya se autorreprograma para subir el nivel o cómo está esto. El programa es un sistema de autofocus. El efecto X-Roy es un efecto de medición trivectorial a la velocidad celular, pero también es un efecto de autofocalización. Es una de las diferencias que tiene el Quantum con otros secuenciadores de frecuencias, que es capaz de establecer ese biofeedback, de generar lecturas, interpretarlas, codificarlas, es decir, contextualizarlas. Entonces, esto lo hace. Cuando yo le pregunté a David una vez, le dije, oye, ¿qué diferencia hay entre el zapper de la doctora Clark y el del Quantum? Él me dijo que el Quantum es autorregulable. Por ejemplo, si tú tienes un virus que está en ese patrón de frecuencia, claro, ya lo sabemos cuál es el patrón de frecuencia. Entonces, hacemos la inversión con el zapper, o la sobreestimulación con el zapper. Pero si el virus hace esto, el zapper no lo sigue. En cambio, el Quantum sí, lo puede detectar.
porque ve que la oscilación vibratoria que está emitiendo no es la adecuada, entonces se autorregula y va y lo vuelve a encontrar. El efecto es, claro, ¿cómo se hace esto? Con la sintonización con la frecuencia. Por eso nos calibra el sistema. Por eso te calibra. Al calibrarte te mide tu tono vital. Y ese tono vital se expresa a través de valores eléctricos. Y en medio de la terapia se recalibra el solo. Y en medio de la terapia cada vez se recalibra. Lo que pasa es que no te lo muestra, porque si te mostrara el movimiento que hace te volverías loco. Si ya nos volvemos locos con una visión estática, imagínate si empezara a cambiar los números. Diríamos, ¿esto qué es? Pero es que nosotros cambiamos. Él nos dice los estados de coherencia al cual llegamos. Y algo importante es la diferencia entre resonancia y reactividad, porque confundimos mucho lo reactivo con lo resonante. Y básicamente los patrones de reacción están en el test. Prácticamente todos los demás datos son de resonancia y coherencia. Del estado de retroalimentación que consigues, de la permanencia de esa frecuencia que permanece en ese sistema, y luego la vuelta de señal, es decir, de la eliminación de ruidos, porque el ruido es lo que va a generar esa bifracción, esa desviación, que hace que ese órgano o ese sistema esté fuera de rango. Cuando consigues sintonizarlo, generar una alimentación, que esa frecuencia se mantenga en ese sistema, mantiene y devuelve la vibración a ese sistema. Por lo tanto, la emisión que hará será una emisión coherente. Es lo que explicaba ayer José Antonio Luna. Por eso, cuando haces acupuntura, no te dice rectificado de reactividad, te dice resonancia y coherencia. Por eso, cuando hacéis los tests a nivel nutricional, te dice resonancia, probabilidad de déficit y te da un rectificado. Por ahí te da los dos, la reacción y te da la resonancia. Pero el primer valor es la resonancia. Porque si tú consigues una afinación de resonancia, quiere decir que esa información se está retroalimentando en ese propio sistema. Y por lo tanto el sistema lo está captando más fácilmente que simplemente con una reacción ¡pam! De impacto. Y luego está el tiempo de coherencia, y no se habló ayer, que es el tiempo de respuesta, de autoentretenimiento de esa información dentro de ese sistema. Claro, eso no se mantiene permanentemente, porque si un sistema está, una célula, por ejemplo, está en un estado de adaptación a nivel de estrés exhaustivo, nosotros lo queremos llevar a un nivel de adaptación, lógicamente, esa célula que está en un estado degenerativo, para que vuelva a ese estado tenemos que seguirle dando impulsos, es decir, hay que romper los circuitos de memoria, hay que restablecer otras conexiones, y por eso hay que darle gotas a la gente. Por eso le dais gotas de Bach. No solamente es con la imposición de manos encima de la cabeza, con el frasquito de Bach, es que ya va... No, la persona tiene que tomarse las gotas. Y por lo tanto tenéis que hacer gotas con el sistema y darle estímulos de retroalimentación para que el cerebro vaya haciendo este cambio, vaya generando esa estimulación, vaya generando esa resonancia que al final va a crear esa creoda, esa vía de cambio que va a devolver a ese sistema a su estado de heterostasis, a su estado de relación global con todo el sistema. ¿Sí? Resonancia versus reactividad. ¿Qué más? Preguntas. ¿Ah? ¿Perdona? ¿Qué decías, Pilar? ¿No? La pregunta es, ¿hay algún libro donde podamos leer esto despacito y asimilarlo? Porque así de sobre todo había sido... O lo leéis todos y me lo pasáis por el campo mórfico, para mí me vale. Bueno, eso es una síntesis, ya lo hemos pasado, ya está, eso hay que asimilarlo, y os paso esta presentación, ya está. Y luego sí hay una bibliografía de Rupert Sheldrake, muy extensa, no me acuerdo de los libros, pero bueno, la puedo colgar en internet y la descargáis desde la página web. ¿Sí? ¿Cómo nos puedes pasar el trabajo este? Lo puedo colgar en internet. Sí. Y lo descargáis de ahí. Sí, pero entonces ya será un lío para todo el mundo. Mejor ahí lo descargáis simplemente y ya está. Y la bibliografía también. Hay una bibliografía, quantumsalud.com. quantumsalud.com. Yo quería hacerte un comentario. Es
intercambio, no pregunta, ¿no? Buen intercambio. A ver. Mira, tú has hablado de ese gran magma donde las creodas caen de cada planeta, ¿no? Que es ese campo mórfico universal gigantesco, ¿no? Que es como una gran trama, ¿no? Y realmente, pues cada uno somos una pequeña creoda en ese gran magma que nos une, como una sopa, como los fideos nadando en una sopa, ¿no? Nada que yo haga no va a tener repercusión en el fideo que está al lado, ¿no? Esto es así de claro. Y esta es una de las evidencias más grandes que yo he tenido con el quantum. Este triángulo del que hablábamos, ¿no? El paciente, el terapeuta y esa conexión que realmente es ese gran campo mórfico de conexiones como un microuniverso dentro de ese universo, tiene una repercusión realmente que hay que ser conscientes que está repercutiendo en esa trama, en esa gran trama, porque todo lo que hacemos, aunque sea con un paciente, se está extrapolando a ese gran magma, ¿no? Universal. Y esto es tan real, vamos, como que estamos sentados, por eso cuando vienen los fatalismos y esas cosas, ¿no? Yo pienso que, como tú dices, ¿no? Una pequeña señal puede conseguir un resultado que sea muy potencial, muy grande, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Yo pienso que el trabajo que estamos haciendo, si somos conscientes realmente del nivel que estamos utilizando y de lo que estamos trabajando, es extrapolable no solo al paciente que estamos trabajando, sino en esa gran magma, en esa gran trama, estamos pasando información. Una información que está llegando a otros niveles inconscientes y que realmente está mejorando una situación a unos niveles mucho más universales de lo que podamos pensar, ¿no? Así es que al final es un trabajo de consciencia que repercute, porque el propio terapeuta se está nutriendo de esa consciencia que está devolviendo ese campo mórfico. Así es un intercambio, uno da, pero le vuelve corregido y aumentado, ¿no? Y bueno, pues simplemente era comentar esto porque me parece que es muy interesante, no solamente por la labor práctica o remunerativa que podamos tener, ¿no? Si realmente estamos en la conciencia del trabajo que es un trabajo en este momento importante que puede potenciar y ayudar a esta transformación de la que estamos hablando, ¿no? Y con muchísimo optimismo, sin ningún fatalismo, pensando que, bueno, aunque sea un granito, ese granito se va a potenciar y va a ser muy grande, ¿no? Quería simplemente hacer esta aportación, ¿no? Sí, no, aportación, no te hago una pregunta. Ah, vale. Haces tú la aportación. Has hecho una diferenciación que me ha llamado mucho la atención y que gráficamente lo puedo ver, que entre energía e información. Cuando estamos acostumbrados a pensar de que... Ponte el micro, si no hace falta. Estamos acostumbrados a pensar de que todo es energía más o menos densificada. Pero has hecho esa diferenciación y que eso es importante. Yo lo he visto dibujado, la onda esa plana, que has dicho que es pluridimensional, y que como si fuera lomos de esa cresta va la información. Pero lo que hemos de traducir es esa información se asocia con neutrinos, se asocia con esas partes que corren más a nivel de la luz. ¿Hay alguna traducción constatada de los físicos de qué está hecha esa información? ¿O son simplemente patrones de campo? ¿Qué son? Hay un par de libros fundamentales, si queréis mirarlo, que hablan de esto. Son de ese húngaro, ¿cómo se llama? Erwin Laszlo. Erwin, ¿tú sabes cómo se escribe? Erwin Laszlo. Laszlo. Creo que es... Es una L. SZ me parece que es. Laszlo. LASZ, Laszlo. Uno que se llama El universo informado. Y otro que se llama, esos son los estudios que hacen la síntesis más
más importante y es el último que ha salido de este señor. Y tienes uno que llama El universo del campo acásico, o la ciencia del campo acásico. La ciencia del campo acásico. Y luego tenéis todos los libros de David Bohm, del movimiento, que por ejemplo hay uno que se llama Ciencia, Orden y Creatividad, que habla también de los campos de organización, de información, sobre el diálogo de David Bohm, la expresión verbal. Hay muchos. Hay también una página web de David Piet, que es colaborador con David Bohm. Sí. Este libro de Ciencia, Orden y Creatividad está hecho con David Piet, que es un neurólogo, ¿no? O un biólogo. Es físico también. Físico también. Luego hay uno también muy interesante que es la teoría, el paradigma holográfico, que es un libro bastante básico, lo recomiendo para la gente que os iniciáis, que es un compendio, digamos, que desarrolla Ken Wilber, que es un psicólogo, filósofo transpersonal, y que hay varios personajes que describen lo que es la teoría holográfica, Bostrap, todo este tema, que habla de los campos de información, toda esa interacción dinámica entre la información y la energía. Esto forma parte de uno de los cursos del máster técnico también, hablar de los campos de información, o sea, de lo que es la estructura, información, energía, materia. Supongo que se dará en algún seminario que esté haciendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué hora es? 12:10. Qué bien. Bueno, mientras faltan 10 minutitos, me gustaría daros algunas reseñas importantes que se han descubierto últimamente. Por ejemplo, una es que lo descubrieron Pilar y Carlos a través de un físico que trabaja con ellos, que es que hay que mirar la pantalla de calibración. Eso es muy importante. Los pacientes tienen que mirar la pantalla de calibración. Tienen que mirar la pantalla de calibración. Cuando se calibra, lo digo otra vez, cuando se calibra, el paciente tiene que mirar la pantalla, porque se establece una conexión entre la visión y la activación de todos los potenciales reticulares y corticulares a través de la visión. Y toda la potencialidad que está viviendo esa persona se refleja más directamente en el calibrado. Recordemos que hay los 3 niveles de energía: la energía reticular, la energía eléctrica, que está relacionada con la visión, la energía magnética estaría relacionada más con la audición, por eso hablábamos de los campos magnéticos que son capaces de producir sonido, y la energía reticular, que sería la energía más primaria, la energía adaptativa de la vida, estaría relacionada con la palabra, con esta zona de aquí. Puedo preguntar si no hay nadie más. Cuando sale radioablación, o sea, eso tiene que ver con el sonido y con la modulación, ¿no? Y cómo, o sea, yo he leído esto pero nunca lo he abierto porque no sé. No, perdona, no es radioablación. Que la gente habla y es un detector de... ¿Cómo funciona? La terapia de voz. Esto lo tenía que explicar David, pero no está. Vale. Y otra cosa, musicoterapia. Cuando dice musicoterapia, hay varias músicas. ¿Hay alguna música que va bien por una cosa y mal por otra? ¿O mejor, si se puede...? Sí, hay música, hay mucha expresión de la musicoterapia. ¿Pero hay una línea, digamos? No. Sí, hay muchas. Aquí los musicoterapeutas pues pueden... Hay que ver la música clásica, es decir, todas las músicas que están en estados de coherencia, de alta organización, y por ejemplo, pues está muy bien la Mozart, Vivaldi, Paganini. Yo pensaba que a lo mejor había uno que era más por un tipo de cosa, otro Beethoven. Luego hay músicas, por ejemplo, nosotros en el primer congreso trajimos a Jacques Cholet, hicimos una sanación global con música de Jacques. Ella explicó pues toda la interacción de su música, que la desarrolla con escalas también distintas, y hay muchos... él aplica lo que sería todas las teorías de la medicina superluminosa de Regis Dutel y Regis Dutel, la medicina superluminosa.
y aplica todos esos conceptos y todas esas investigaciones que se desarrollan como lo que hemos visto antes de las moléculas de hemoglobina que se incidía con música, pues lo desarrolla a muchos niveles, a nivel estructural y sobre todo a nivel de cerebro, toda la interacción de la música a nivel de patrones de resonancia cerebral. Y nosotros la verdad es que hemos trabajado bastante con la música de Jacob y bueno, es muy bueno. Porque cada sinfonía que ella desarrolla son muy abstractas, a veces son ruidos, que coño, ¿esto qué es? Tiene está medida, o sea, han podido ver cada frecuencia cómo actúa a distintos niveles y cómo actúa para despertar distintos niveles de conciencia. Si queréis luego hablamos de la pantalla de musicoterapia, porque es muy interesante a este nivel. Si no está David, podríamos hacerlo con Olaya. ¿Y puedo comprar este libro para saber más? Podéis leer también todos los libros de Tomatis. Ahora tenemos una de las herederas de Tomatis, que está aquí en España, es la doctora Cori López, que es una psiquiatra, que ha adquirido el sistema, finalmente, después de 4 años de investigación que ha llevado a cabo, al final lo tiene, y bueno, esa persona espero que dentro de poco nos va a transmitir muchísima información respecto del sonido, respecto de los procesos a nivel cerebral, respecto a todo lo que sería la interacción de la consciencia y también los procesos patológicos. Es una persona que sabe muchísimo, porque os digo, es una de las herederas de Alfredo Tomatis, que para mí ha sido uno de los grandes sabios de este siglo. O sea, un tipo que sabía muchísimo. Y tendremos la opción, está dentro del grupo Quantum, o sea que tendremos la opción, espero que no muy lejana, tal vez en el Congreso de abril, nos daría alguna ponencia sobre la interacción de la música a nivel de cerebro. Porque ellos sí desarrollan todo lo que serían unos procesos de audiometría, donde pueden percibir, ver exactamente, que depende de lo que tú percibes, tú estás despierto, digamos, a la realidad, tanto espiritual como física, de tus propios procesos, dependiendo de lo que tú llegas a percibir con el oído. Pues te hacen un test y te dicen cómo ha sido, o sea, te hacen un test audiométrico y te dicen cómo ha sido desde pequeño. A ti te ha pasado esto, y has hecho esto, y has reaccionado de esa forma, y has llegado, has querido hacer esto, pero no lo has podido hacer. Porque claro, tú no estás despierto, tu cerebro no está procesando esa información de forma consciente, por lo tanto no la puedes llevar a lo que sería una práctica, una estructura de vida, ¿no? No la puedes llevar a una estructura de funcionamiento. Ah, vale. Esto de mirar es importante, porque se establece esa conexión. ¿Qué más había? A ver, ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, esto que he dicho antes también de las resonancias, de tener en cuenta esos valores, y ahora, como ya sabéis, el valor de la coherencia, pues también tenéis que saber el valor de la coherencia, porque nos va a indicar los niveles de ruido. Entonces, si rectificáis, pero no hay resonancia, es decir, no se autoentretiene esa información dentro de ese sistema, y no hay una devuelta de esa frecuencia, entonces podéis tener esa lectura más completa, y a lo mejor decidir pues de que, bueno, a lo mejor no rectificas porque el cerebro no hace el clic a esa información, pero sí estableces un patrón de resonancia y de coherencia. Entonces es otro parámetro que os puede servir. Que no sé, tendría que abrir el Quantum para acordarme. Yo creo que hacemos un descanso, en todo caso pensamos más cositas.